Ahora no está Arturo para... Para que no se distraigan, hermanos. Sí, ya cansa de repente el cubrebocas, ¿no? Me sentí como ¿cómo se llama? Michael Myers, con la mascarita. Sí. Bueno, para los que saben quién es, ya me entendieron. Pues, qué gusto, hermanos. Qué gusto, la verdad es que es el tercer regreso, Nati. El tercer regreso presencial. Qué bueno que llegaste, Enrique. Sí, discúlpame que no te avisé, pero bueno, ya habíamos avisado un poquito antes. Pero de verdad, gracias a Dios que podemos estar todos reunidos una vez más aquí en esta casa. Y lo reafirmábamos el día de ayer. Este inmueble, esta casa, este auditorio no son la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros hacemos la iglesia. Y es un gozo, un privilegio el poder estar aquí con ustedes juntos. Y mi hermano omitió esa parte que dice en armonía, ¿verdad? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué es armonía? Bueno, la armonía tiene que ver con la música, ¿verdad? La armonía la componen los acordes de una melodía y pues es importante que todos estén totalmente estructurados de forma que se oiga bien una pieza musical. Y de eso se trata el que estemos aquí, y es precisamente que en armonía adoremos al Señor. Me da mucho gusto ver caras nuevas. Carlos, no escuché cómo se llama tu esposa. Eva. Eva. Ah, Elba. No, creo que ya habían venido en alguna ocasión, ¿no? ¿No? Ah, ok, en los estudios. Bueno, Carlos y Elba, bienvenidos. Agustín, bienvenido. José, Yola, que luego con los cubrebocas no nos alcanzamos a reconocer. Nayeli, que recién que bueno, ha estado acompañándonos virtualmente y ahora tenemos el gusto de verla aquí. No se vaya sin saludarla. Nayeli Albarrán es su nombre. Enrique también. Misael también es bienvenido. No, le está hablando a Mica. Mica, que vayas para allá. Ya no nos habíamos dado cuenta, pero ya nos dimos cuenta que le estaban hablando a Mica, ¿no? Es un gusto, hermanos, es un gusto el poder vernos de nuevo presencialmente, como decía mi hermano Manuel también respecto al semáforo verde, ¿verdad? Una coincidencia agradable que ya nuestras autoridades hayan dictado el semáforo verde y que tengamos este regreso presencial. Seguimos con las medidas. Yo sé que es difícil que dejemos de querer abrazarnos, es difícil que querramos darnos un beso y no podamos, hermanos, pero tenemos que seguir cumpliendo con esos estándares. En teoría, bajo el semáforo verde podemos tener un aforo del 80%, y todavía andamos por el 50%, hermanos. No se crea, aquí cabemos 200 personas de ahí para acá, ¿no? Entonces, gracias a Dios por las personas que nos visitan el día de hoy. Gracias por los que pudieron llegar. Gracias por los que están en Zoom. Hermanos que están en Zoom, de verdad es dijeran en mi trabajo, un overhead, pero es como un esfuerzo adicional para la iglesia el poder mantener las sesiones virtuales. Es fácil para nosotros como usuarios el seguir una liga y conectarnos, pero de verdad el esfuerzo que hacemos pagando un internet, pagando una licencia de Zoom, teniendo personas que están específicamente encargadas de estar recibiéndoles, de estar compartiendo las pantallas, es un esfuerzo adicional de su iglesia para que ustedes puedan estar el día de hoy aquí. Y qué bueno, porque de esa manera acercamos a aquellos que están enfermos. Familia Tecami, nos da gusto que se sientan mejor, de verdad. Gracias a Dios hemos estado orando por ustedes. Y gracias a Dios porque personas como Tania, como nuestra hermana Eustolia, que están en Querétaro,
han podido acompañarnos durante 2 años, ¿no? Te queremos, Tania, la queremos, hermana Eustolia. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Margarita, que ya debería estar aquí, ¿verdad? Pero estuvo enfermita y a lo mejor todavía no se siente en condiciones de venir. Magos, bienvenida. Hermana Isabel, nos encantaría que estuvieras acá con nosotros. Sabemos, todos estamos pasando por diferentes situaciones en nuestros hogares, en nuestras familias, pero qué importante es estar juntos, los hermanos, en armonía. Cuán delicioso es. Y les comparto esto porque ayer tuvimos una velada de oración de 6 horas, que uno dice, ¿cómo puede estar uno cantando y llorando 6 horas, no? Es una bendición, hermanos. El tiempo se va muy rápido. Digo, no sé la experiencia de los demás, pero a mí se me fue rapidísima, todavía quería más. No me acuerdo a quién le dije, no te vayas, se va a poner bueno, vamos a tener basta bíblico, ¿no? A mi hermana Sandra, ¿no? Sandra, Elvia, bienvenidas también, qué gusto. Y de verdad, hermanos, sean todos bienvenidos. Yo espero en Dios que la próxima vez que nos enfermemos, no nos enfermemos todos los líderes al mismo tiempo, ¿verdad? Porque se complica, no podemos abrir si no estamos alguien por lo menos que se esté haciendo responsable, y no es que los demás sean irresponsables, ¿no? Pero haciendo cuentas, hermanos, de verdad yo creo que las sillas apenas nos van a alcanzar una vez que los Tello de los Ríos, Noemí Rangel, bienvenida, también estás en Zoom, Jimena, Marisol, hermano David, ya le teníamos acá su silla y ahora ya no quiere venir a sentarse, ¿no? Entonces, necesitamos estar presenciales, hermanos. Es una experiencia totalmente distinta. La voluntad del Señor es que estemos juntos en un lugar, alabando al Señor como esa iglesia local que somos, ¿sí? Tengo ahí varios Arturitos, varios Takamis, pero bueno, ok. Espero que no me haya faltado saludar a nadie. Ya se va a decir Noemí que no saludé a Noah. Queremos mucho a Noah, ya lo queremos ver aquí. Alan, Noemí. Somos la iglesia, hermanos, y somos una familia. Antes que otra cosa, antes que una institución, somos una familia porque somos hijos del mismo Padre, entonces somos hermanos. Y esta es la casa, el punto de reunión donde acudimos cada domingo o cada vez que tenemos un servicio para estar juntos. Entonces, nuevamente, bienvenidos todos. Bienvenido yo también. Estaba que me iba, pero ya regresé. Entonces, gracias a Dios por estar aquí. Y yo sé que a veces somos muy observadores y el día de hoy mi hermano Manuel mencionaba, ¿no? Mencionaba que hay errores, que hay fallas técnicas. Ayer no teníamos internet, finalmente se pudo conectar, problemas con el audio, etcétera. Pero todo es parte de que estemos aquí. Ahora, ¿con qué actitud venimos a la iglesia, no? Yo sé que a algunas personas les tocó estar a principio de año aquí y que el pastor les diga, oye, ¿a qué vienes? Suena feo, ¿no? Pero entendimos que venimos a rendir nuestro culto a Dios. No venimos a ver qué falló, no venimos a ver a quién se le cayó el cubrebocas, etcétera, ¿no? ¿Qué actitud tiene usted para venir a la iglesia? Es importante, es importante. Y el día de hoy, acerca del tema que vamos a hablar, es importante que estemos enfocados en lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia. ¿Por qué reunirnos? Ayer hacíamos una pregunta importante en la velada de oración. ¿Para qué oramos? Y hay muchas preguntas así que pueden asaltarnos, ¿no? ¿Y para qué leemos la Biblia? ¿Y por qué Dios no me da lo que yo le pido? ¿Y por qué la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Y por qué tantos desplazados evangélicos en Chiapas? Hay muchos porqués que nosotros podemos hacer. Pero no siempre vamos a encontrar la respuesta en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros sabemos. Y hablábamos de acudir a la Escritura, ¿verdad? Y entender que nosotros erramos, nosotros cometemos errores porque desconocemos la Escritura y el poder de Dios. Y es lo que decía el Señor Jesús. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y alguien también se podría preguntar, ¿no? ¿Por qué la esposa del pastor no se sienta al lado del pastor? ¿No? A veces eso observamos, ¿no? Oye, ¿ya viste que la familia fulanita, Jacinto y Jacinta, no se sientan juntos? ¿No? Y hoy, cuando yo estaba ahí sentado, yo estaba meditando en eso, hermanos.
Y es parte de lo que tengo que darle gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque si se fijan dónde está ella y dónde estoy yo, los vemos a todos. No, hermanos, mi esposa es tan inquieta y tan exageradamente responsable que siempre está al pendiente de qué falta, qué sobra, qué hay que poner, qué hay que quitar. Y yo sin mi esposa no funciono, hermanos, de verdad. Le doy gracias a Dios por tu vida, Claudita. Entonces, no es que estemos peleados, ¿no? Es que así abarcamos todo el espacio. Y al día de hoy, hermanos, el tema tiene mucho que ver con la experiencia que estamos viviendo. Esa experiencia donde estamos tan cerca de la muerte, tan cerca. Si usted se pone a pensar detalladamente, es decir, hoy estoy un día más cerca de mi muerte, ¿no? Y es bonito cantar, ¿no? Yo vivo, Señor, porque tú vives. Sí, ayer descubrieron que el pastor toca la guitarra y canta, ¿no? Para los que estuvieron en la velada, los que no, pues ya saben y les aburre el pastor, ¿no? Pero gracias a Dios porque hay tantas cosas en la Biblia que encontramos, hermanos, tantos pasajes, tanta enseñanza, que nos ayuda a entender que el hecho de que nosotros estemos vivos tiene un propósito. Tiene un propósito. Vaya por favor a su Biblia en Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículos del 7 al 9. Conste que yo no voy a tener la culpa de que se vayan tarde, porque a mí ya me entregaron el culto a las 12:30, ¿eh? Romanos 14, versículos 7 al 9. Luego dicen que hago mucha introducción y de verdad, a mí, yo no quiero que se nos olvide, hermanos, que somos una familia y que estamos aquí reunidos como hermanos alrededor de la palabra de Dios, compartiendo entre nosotros, ¿no? Yo sé que habrá otros lugares, no sé, donde el hecho que estén los niños aquí, que esté Josué, que esté Mica, que esté Tineti, que esté Zoe, les incomoda a veces, ¿no? Que están los niños, pero escuchar a un niño durante la alabanza que dice, oye, mamá, es que tengo sed, nos hace sentir más en familia, hermanos. Y para nada es desagradable que Eli esté jalando ya a su mamá o que Sammy quiera que su papá lo cargue. Para nada es algo que nos debe incomodar, porque no estamos en un lugar allá afuera, ¿no? Estamos en casa. Y cuando usted se sienta a la mesa con sus sobrinos, con sus hijos, no le sea chamaco, cállate, ¿no? O como en el cine, no, ya calla tu bendición, o niño, calla tu mamá, o sea, no. Estamos en familia. Estamos en familia y todo esto es parte de vivir la familia, ¿no? Es parte de vivir la familia. Dice aquí en Romanos 14, versículos 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sabe? El día de hoy usted está gozando de un privilegio invaluable. Usted está vivo. ¿Por qué es un privilegio? ¿Por qué es un privilegio? Si lo piensa realmente se va a dar cuenta de que las posibilidades que usted tiene como una persona viva son infinitas. Son infinitas, hermano. Si usted puede caminar y puede trasladarse a donde usted quiera, o a donde usted decida, o hasta donde sus recursos le permitan. También puede comer lo que a usted le apetezca, o lo que tenga a la mano, lo que tenga en su despensa, o lo que sus recursos le permitan, ¿verdad?
También puede usted hablar con las personas que usted quiera. Si tiene un teléfono inteligente, puede whatsappearse con quien usted quiera. Si se le acabaron los datos, puede hacer una recarga y seguir mandando mensajes, ¿no? Usted puede pasar el tiempo con quien usted quiera. Trabajar donde usted quiera. O donde haya podido conseguir trabajo. Puede ver. Puede oír. Puede hacer tantas cosas. Tantas cosas como le permita el recipiente en el que usted está. Qué profundo, hermano. ¿Qué es eso del recipiente? Bueno, este cuerpo es un cuerpo mortal. Es un cuerpo hecho de carne, hecho de huesos, de sangre, de agua, de tantas cosas que no van a permanecer por siempre. Es un cuerpo que se va a echar a perder, es un cuerpo que se va a enfermar, es un cuerpo que un día va a morir. Pero usted no es esto, usted es eso, ¿no? Yo soy esto, usted es eso que estoy. Pero usted está en un cuerpo, porque su cuerpo no es usted. Usted es un alma, es un espíritu que está dentro de un cuerpo. Y a veces perdemos de vista, eso. Sí, ese recipiente se llama cuerpo. Pero, ¿solo somos un cuerpo? No. Estamos aprovechando al máximo ese enorme privilegio de que este cuerpo esté vivo y que podamos estar haciendo uso de él. ¿Sabe, hermano? Poder existir es más que un cuerpo. Es más que apreciar la vida desde el punto de vista material y físico. Por ello es importante que entendamos el alcance que tiene nuestra existencia. Y de ahí se deriva, pues, el hablar acerca de que podamos tener una existencia plena, una existencia feliz. ¿De qué? Pues de que entendamos el propósito para el cual nosotros fuimos creados, y una vez que lo entendamos, podamos aprovechar todo el potencial que Dios nos ha dado para tener una existencia feliz y plena. ¿Me estás diciendo materialista, pastor? No, solo que de mi experiencia, y mira, ya estoy en el 5º piso, dijeran por allí, ¿no? Ya hay personas que aquí están en el 6º, en el 7º, bueno, todavía no sé, pero tenemos muchos años en esta vida. Y la tarea que tenemos como creyentes a veces nos lleva a ocuparnos de otras personas. Usted sabe que el Señor Jesús resumió los mandamientos de la ley en 2 mandamientos, ¿verdad? Y es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Nos la dejó en 2, ¿no? Pero abarcan demasiado. Amar a mi prójimo como a mí mismo implica que yo me ocupe de él como me ocupo de mí, ¿no? ¿Y cómo fallamos con ese mandamiento, no? Pero en el ocuparnos del prójimo, a veces tenemos contacto con diferentes personas, con diferentes familias, y les contactamos y les decimos, oye, ¿cómo estás? En la simple respuesta que usted obtiene de una persona con ese ¿cómo estás?, empieza a entender en qué está ocupada su vida. Empieza a entender cuáles son las prioridades en su vida. Pues fíjate que ando sin dinero. Pues ya un poco mejor de salud, pero pues sigo peleado con mi papá. A veces uno quisiera escuchar, oye, estoy bien, gracias a Dios, fíjate que le compartí de Cristo a mi tío Jacinto. El otro día estaba pensando en por qué nuestro pastor Nelson siempre usaba el personaje ficticio de Jacinto, ¿no? Y me acordé que la calle de aquí se llama Jacinto Canec, entonces es un buen nombre, porque lo tenemos aquí en corto. Entonces,
Uno quisiera oír ese tipo de buenas noticias, ¿no? Uno quisiera oír en qué nos estamos ocupando. Fíjate que visité a mis tíos allá en el pueblo y pude compartirles del Evangelio. Fíjate que se murió mi tía fulanita de COVID por allá y pude ir al funeral y que quieres me dieron espacio para compartirles de la palabra de Dios. ¿Cómo estás? ¿Qué me contestarías hoy? Yo sé que todos estamos en estados diferentes, ¿no? Estados de preocupación, de ansiedad, de conflicto, etcétera, como decíamos en un inicio, pero ¿en qué estás ocupando tu vida? ¿En qué estás ocupando tu existencia? ¿Qué dijo Dios respecto a en qué tendríamos que estarnos ocupando realmente? Ayer dijimos, ¿para qué oramos? Hoy la pregunta es más profunda, ¿no? ¿Para qué vivimos? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si vivimos, para Él vivimos. ¿Estamos viviendo para Él? ¿Cómo entiendes el cristianismo? ¿Cómo has entendido el Evangelio? No estamos hablando de religión, ¿no? Si tú vienes aquí hoy buscando una religión, aquí nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos una relación con Cristo. Y acabamos de tener un memorial. El Señor dejó este memorial de la Cena del Señor para que nosotros anunciemos su muerte hasta que Él venga. Su muerte. ¿Y por qué su muerte, no? ¿Quién quiere que se acuerde de su muerte? Bueno, si entendiéramos qué trajo como consecuencia la muerte del Señor, entenderíamos por qué tenemos que recordarla, por qué tenemos que celebrarla. Y por ello hoy es importante que entendamos por qué es un privilegio estar vivo. Acompáñame a hacer una oración y vamos a revisar unos pasajes en la Escritura. Amado Dios, gracias por la vida. Gracias porque el día de hoy nos permitiste a cada uno de los que estamos aquí llegar por nuestro propio pie. Gracias porque tenemos suficiente salud, Señor. Es difícil hablar de tener un 100% de salud porque este cuerpo que nos diste, Señor, entendemos que se desgasta con el paso del tiempo, que está sujeto a muchos factores que lo alteran, que lo enferman. Pero, Señor, estamos aquí y estamos dándote gracias por la vida. Gracias por la vida que nos das. Gracias porque nos permites tener este lugar para reunirnos. Gracias porque tenemos una Biblia para conocerte y para entender cuál es tu propósito para nuestras vidas, para entender para qué vivimos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos diste al creer en Cristo como nuestro Salvador. Y gracias porque podemos meditar el día de hoy acerca de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por cada una de las familias que están aquí reunidas y representadas, Señor. Que tu bendición sea sobre cada una de ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Para qué vivimos, no? Yo sé que esto puede ser una pregunta muy filosófica que seguramente más de un ser humano ha tratado de responder. Pero cuando tú entiendes que Dios nos creó a nosotros, a los seres humanos, ¿a quién le preguntarías? ¿A quién le preguntarías? ¿A otro ser humano creado como tú? Yo podría inventarme una filosofía acá bien macabra y tratar de convencerte de mi teoría, ¿no? Así como hay muchos humanitos por allí que escriben libros y nos tratan de convencer de sus elucubraciones acerca del origen del universo y del origen de la vida. Esta pregunta seguramente algún día tú te la hiciste. Seguramente un día te preguntaste quién es Dios, seguramente te preguntaste de dónde venimos, a dónde vamos, etc. Pero más allá de tu respuesta en cuanto a la pregunta de para qué vivimos, lo importante es saber si estás viviendo de acuerdo con esa respuesta que tú mismo te diste. Hay una canción popular, digo, algunos conocen el lado B del pastor, ¿no? Pero hay una canción popular que cantaba ahí un artista brasileño, que decía, sin motivo voy viviendo por allí, por vivir. Los de mi generación ya dijeron, ya, pues. Obrigado, ¿no, Roberto? Sin motivo voy viviendo por allí, por vivir. Espero no sea tu caso.
Espero que no sea tu caso, porque vivir sin motivo es vivir sin propósito. De allí la importancia de estar vivo. En el pasaje que leímos hace un ratito en Romanos, podemos encontrar el propósito que dice la Biblia que tenemos como seres vivos creados por Dios. Dice, y si vivimos, para Él vivimos. Dice nuevamente Romanos 7:9, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ponga especial atención en esa partícula, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La parte más importante de este versículo no es si vivimos o si morimos, porque es algo que sabemos que va a suceder. Hoy día estás viviendo y un día vas a morir. Le dije a la señora que pasó ahí para ver si se animaba a entrar, ¿no? Un día vas a morir. Pero la partícula importante de este pasaje es que entiendas que tienes un dueño, que tú no te hiciste solo, que no vives porque tú vives y no mueres porque tú te quieres morir, sino que eres del Señor. Del Señor somos. Tienes un dueño, tienes un creador, alguien que planeó tu existencia, mi existencia, nuestra existencia, y que obviamente lo planeó con un fin. Dios es un ser sabio. No hace las cosas por hacerlas, tiene propósitos para ello. Y a nosotros nos creó con un propósito. Y ese propósito es darle gloria. Del Señor somos. Y si vivimos, vivimos para Él. Pero ¿qué significa vivir para Dios? Oiga, pastor, pero es que tengo que ir a la escuela, tengo que trabajar, tengo que cuidar a los niños, tengo que cuidar a mi esposo, a mis papás, etcétera. ¿Cómo quiere que viva para Dios? O sea, yo no puedo dedicarme a la iglesia como usted, que le sobra el tiempo. Ajá. ¿Qué significa vivir para Dios? Realmente es que nos vayamos al monte, ayer decía, creo que es lo mismo, ¿no? Que nos vayamos al monte, ahí ayunemos 40 días, 40 noches y después de eso comamos pasto ahí de hierba del campo y busquemos ahí el consejo de Dios en ese estado. Gracias a Dios tenemos una Biblia, hermanos, y se nos olvida que es el manual de vida para nosotros. Es nuestro manual de fe y práctica. Digo, yo espero que sea de práctica, porque a veces la leemos y la leemos y la leemos y nuestra vida no cambia. Y la Biblia misma dice que tiene un poder transformador. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y viene una parte importante, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. Y ya hemos hablado al respecto. ¿Qué significa vivir para Dios? Vaya por favor, ahí adelantito en su Biblia, a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 9 al 14. ¿Ven cómo hay fallas técnicas? Eso de que te avisa la batería que ya se va a acabar. Entonces, ¿por qué? Si alguien la conectó, ¿verdad? Pero no la conectó. Entonces, ya, estamos conectados. Colosenses 1 del 9 al 14.
Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué es importante acordarnos de la muerte del Señor Jesús? Porque a través de ello nuestros pecados fueron perdonados. Pero estamos hablando de qué significa vivir para Dios. Inmerso en este pasaje que leímos, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué será agradándole en todo? En todo, en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo actúas, cómo tratas a los demás, cómo trabajas, cómo estudias, cómo te relacionas con las personas que están a tu alrededor. Todo lo que implica estar vivo. Efectivamente es un privilegio estar vivo. A Dios, a los demás, porque entiende que es un ser creado con un propósito. Es un privilegio estar vivo, hermanos. Es un privilegio. Y quienes ¿sabe? Yo creo que todos hemos estado cerca de morir en algún momento. Y a lo mejor ni cuenta te has dado, ¿no? Yo sé que hay una frase muy trillada, ¿no?, de algunas personas cuando tienen un accidente y que finalmente sobreviven un accidente, sobreviven una enfermedad, sobreviven una situación en la que pudieron haber muerto. ¿Cuál es una expresión que utiliza mucho la gente? No. Tengo una segunda oportunidad. Vi pasar la vida en un minuto. Gracias a Dios, volví a nacer. ¿No? ¿No le suena conocida esa frase? No hubieras visto. Conectado al oxígeno, ¿no? ¿O no? Vi pasar la vida en un segundo, pero volví a nacer. ¿Y quién nos habla de volver a nacer? Juan 3, el Señor Jesucristo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero sabe, a la luz del tema de hoy, ¿qué significa nacer de nuevo? Significa tener conciencia de Dios. Saber que Dios te creó, que Dios te creó con un propósito, que Dios es tu dueño, que no eres tuyo y que debes vivir como establece la persona que te creó. Porque si no, estás fuera de ¿qué? De la voluntad de Dios. No estás viviendo de acuerdo al plan que Dios estableció. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Eso significa vivir para Dios? ¿Nada más? Sí. Vivir para Dios. Qué privilegio, hermanos, es estar vivo. Porque ¿qué fruto puede dar un muerto? Y podemos hablar a veces no necesariamente de muertos físicamente hablando, ¿no? Obviamente una persona que está muerta, pues ya no podemos hacer nada por ella, ¿no? Nadie puede hacer ya nada por él. Por eso es importante aprovechar este privilegio que el día de hoy tenemos, hermanos. Y que si tú has estado tan cerca de la muerte que dijiste un día, volví a nacer,
te ocupes de entender por qué el Señor te dio vida, por qué estás vivo, para qué estás vivo, entender el propósito de Dios, entender la voluntad de Dios. Regrese un poquito allá a Colosenses, porque Colosenses nos habla de eso también, ¿no? En el capítulo 3 ahora, de ahí de Colosenses, dice del versículo 23 al 25. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso dice la Escritura, que todo lo que hagas, lo hagas de corazón y que lo hagas para el Señor y no para los hombres. ¿Para qué vivimos? Para darle gloria a Dios. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que tenemos 5, 10, 15, 20 años conociendo el Evangelio, creemos que ya lo sabemos todo? Creemos que llegamos al límite del conocimiento de la revelación de Dios. Y decimos, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia constantemente? ¿Por qué tengo que estar en los estudios bíblicos? ¿Por qué tengo que ir a escuela dominical? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué reuniones de varones? ¿Por qué reuniones de mujeres? ¿Por qué reuniones de jóvenes? ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué tanta Biblia? Hay quien dice eso, ¿eh? ¿Para qué tanta Biblia? ¿No? Ya no es mi hermano, es señor Arjona, ¿no? Dice, ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Eso ya no me gustó, ¿no? Ya no es hermano Arjona. Pero hay personas que dicen eso. ¿Para qué memorizar? La gracia del Señor nos ha salvado. Aleluya. Usted no debe olvidarse de lo que es la gran comisión, lo que dice Mateo 28 al final. Y yo les he dicho, es algo que está integrado por 3 cosas y usted no puede separarlas. Aquí le decimos, bueno, el pastor, no le decimos, el pastor le dice el mactrío, ¿verdad? De la gran comisión. Y dice, predícale el evangelio, o sea, tiene que creer el evangelio para salvarse, tiene que bautizarse porque es una ordenanza y es una consecuencia inmediata de haberse convertido. No tiene que esperar a ser santo para bautizarse. La Biblia dice que tenemos que bautizarnos como Jesús se bautizó. Y la tercera cosa es enseñarles a obedecer todo lo que he enseñado. Eso dijo Jesús. Entonces, si tú levantaste la mano en una de las predicaciones poderosas del pastor Hugo, dijiste, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, gloria a Dios, ya empezaste. Bautízate para que el mundo sepa, para que des testimonio delante de Dios de que efectivamente has aceptado a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, como tu autoridad. Pero ¿qué sigue? Tenemos que enseñarte a hacer todo lo que Él nos enseñó. Y lo hemos hablado aquí. ¿Por qué a veces no predicamos el evangelio? Porque nos da miedo que digan que sí, hermanos. ¿Sí, Sandra? ¿Por qué? Porque no los queremos discipular. Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Si no tengo tiempo para mi familia, si apenas tengo tiempo para trabajar, para comer, etcétera, ¿para qué estás viviendo? Cuando te pregunto cómo estás, es el dinero, es tu trabajo, es la salud, es los hijos, es mi familiar que se murió, es lo que perdí. ¿Y cuánta gente se acercó al Señor así? Señor, déjame que vaya a enterrar a mis padres y a mi padre y te voy a seguir. No eres digno de ser mi discípulo. Oye, es que ya cumplí todos los mandamientos. Ok, beben de todo lo que tienes y me sigues. Y se fue muy triste porque tenía muchas cosas.
Negarte a ti mismo, como dice Lucas 9, 23, 24, dice, el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, y decía a todos, no a los pastores, no a Jacinto, a Jacinta, no. Y decía a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el precio del discipulado, es el precio de seguir a Jesús. No es levantar la mano en una conferencia, no es venir aquí los domingos, no es estar conectado en Zoom los miércoles. Lo poco que podemos revisar hoy de la Escritura en una hora y media que nos juntamos aquí, nos da una probadita de todo lo que podemos encontrar en la Biblia como una revelación para nosotros y para nuestras vidas. Es parte de, entonces no vamos a la iglesia, pastor, es parte de, ¿no? Usted no viene a la iglesia para ser santo, sino porque usted es santo, viene a la iglesia. Debería ser así. Entonces, ¿qué significa vivir para Dios? Agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El discipulado es algo continuo, es algo constante, hermano. Uno no deja de aprender y de verdad te invito a que lo experimentes. A veces, cuando lees tu Biblia, dices, es que este salmo ya lo leí 1000 veces. Cada vez el Señor te va a revelar algo distinto. En días pasados que hemos estado leyendo Hechos, recuerdo que leíamos un pasaje donde ya estaban ahí por ajusticiar a Pablo, ¿no? Y llegó el tribuno ahí del lugar donde estaban y dijo, no, espérense, estos revoltosos, ya se los apartó, ya no le pasó nada a Pablo, pero hablaba del tribuno, ¿no? Y yo dije, ¿quién sería ese tribuno? Tribuno, bueno, es como una autoridad ahí en la comunidad, ¿no? Y capítulos más adelante, ya que estaba Pablo ahora ante Félix, ¿no? Otra autoridad, allí nos dan el nombre del tribuno, ¿no? Y yo pasé muchas veces por ahí y dije, nunca supe cómo se llamaba el tribuno, ¿no? Y en esta ocasión que lo leí, dije, Lisias, wow. Ya le puse nombre al señor tribuno, ¿no? Y como eso, hermanos, pero a veces leemos por leer, leemos porque tenemos que leer. Ay, otra vez, el hermano Misael me llamó y que tengo que leer, ¿no? Necesitamos leer, hermanos, para conocer la voluntad de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, Dios no le va a hablar a través de una visión, a través de un sueño, de un profeta, de una profetisa. Por más que la pastora que usted escucha en internet dice que tiene revelación de Dios, hermano, no es cierto. La palabra de Dios está en su Biblia. Y la manera en que Dios le habla es a través de que usted lo lea con atención. Más adelante en el año vamos a hablar acerca de ello, del Shema. ¿Se acuerdan del Shema? Escucha, oh Israel, el Señor uno es, tu Dios uno es. Escuchar con atención la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué se trata esto de vivir para Dios? Bueno, el día de hoy mi intención no es que te vayas de aquí pensando, no estoy viviendo para Dios, ¿no? Sino que pienses en el resultado que tiene el que puedas entender que has sido creado por Dios y que has sido creado para vivir para Dios. Ve por favor a Mateo capítulo 5, versículos, vamos a ver, desde el 13. Desde el 3 vamos a leer hasta el 12. Mateo 5, del 3 al 12. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿De qué habla este pasaje, hermanos? Habla de bienaventuranzas. ¿Y qué significa ser bienaventurado? Bienaventurado significa ser feliz. No vivas por vivir. Dios te creó con un propósito y ese propósito es darle gloria. ¿Y sabes de qué se trata darle gloria a Dios? De dar el fruto que Él espera de nosotros. Y para que nosotros podamos dar ese fruto que Dios espera de nosotros, es necesario que nosotros tengamos primeramente fe, que realmente creamos en lo que decimos que creemos. Porque tú puedes seguir leyendo la Biblia, tú puedes seguir asistiendo a la iglesia las veces que quieras, eres bienvenido. Pero lo que Dios quiere es que eso que tú recibes de su palabra realmente te esté transformando para cumplir con el propósito para el que Él te creó. Y mientras no estés consciente de ello, vas viviendo por ahí, por vivir. Vives para ti, vives para complacerte a ti. Realmente piénsalo. Piensa en todas las cosas que hiciste esta semana. ¿Cuántas cosas hiciste para darle gloria a Dios? Fui a la velada de oración. Y ayer decíamos, ¿no? Porque orábamos para que el Señor nos guarde de pecar. Digo, yo espero que las 6 horas que estuvimos aquí, ninguno pecó, entonces sí se puede, ¿no? Pudimos estar 6 horas sin pecar, gloria a Dios. Entonces, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Y ayer hacíamos un spoiler, digo, no sé si todos entienden lo que es un spoiler, ayer lo explicábamos, ¿no? Cuando les decimos en qué acabó la película o que mataron al superhéroe, quiere decir que le spoileaste a alguien la película, ¿no? Es que le dijiste a alguien anticipadamente lo que va a suceder, de algo que tú no has sabido o no has conocido. Hablábamos de la voluntad de Dios, ¿no? Necesitamos conocer la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios, no vas a saber qué hacer. Y hablamos de 5 S. 5 letras S. La primera S es salvación. Es la voluntad de Dios que todos seamos salvos. Hablábamos de santidad. Es la voluntad de Dios que todos seamos santos. Sed santos porque yo soy santo. La tercera S es de sumisión. Sí, es de reconocer la autoridad de Dios y la autoridad de las autoridades que están sobre ti, porque si tú sigues pensando que te mandas solo, no vas a avanzar. Necesitas entender el plan de Dios para la autoridad que está puesta sobre ti. La cuarta es servicio. Es que entiendas que Dios nos creó para servir a los demás. El mismo Señor Jesús nos puso el ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Versículo clave de Marcos. Eso es la voluntad de Dios. Y si tú la estás cumpliendo, te felicito, estás en la voluntad de Dios. Pero eran 5 S. Sí, perdón. La última S. La última S es seguridad. La seguridad de que todo lo que pidas al Padre te lo va a dar. La seguridad de que si le dices a este monte que se mueva a otro lado, se va a mover. Porque estás en la voluntad de Dios. Y no vas a pedir nada, y no vas a hacer nada que no esté en la voluntad de Dios. Si eres salvo, si eres santo, si te sometes a tu autoridad y si sirves. Pídele al Señor lo que quieras. Él te lo va a dar. Eso es la última S. Seguridad de que estás en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la única forma de tener una vida plena y feliz? Vivir para Dios, hermanos. Es un privilegio estar vivo. Es un privilegio estar vivo. Te invito, te animo a que puedas hacerte galardonador de todas estas bienaventuranzas, porque el Señor no es deudor de nadie. Dice la Escritura que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Él no le queda de ver a nadie, hermanos. ¿De qué nos habla este pasaje de Mateo? Bienaventurados, dice, felices los humildes. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Y siempre a los humildes los vemos como los débiles, ¿no? Como los flacos. Dice, felices los que lloran, ¿no? Porque ellos van a recibir consolación. ¿Y qué es consolación? Sino que ellos entienden cuál es el propósito de Dios. Bienaventurados los mansos, los sin ira. ¿No te has dado cuenta que cuando te irritas, cuando te enojas, es la peor versión de ti? ¿Sí o no? Mi peor versión es verme enojado, ¿no? Sí, también me enojo, hermano, ¿no? Es la peor versión de nosotros, de verdad, analízalo. Sin ira, ser mansos como el Señor Jesús. Felices los espiritualmente hambrientos, dice aquí los pobres en espíritu, pero eso lo podemos traducir como espiritualmente hambrientos, o sea que buscamos alimentarnos de la palabra de Dios y eso habla de prosperidad, hermanos. No de la prosperidad que nos venden en otros locales, ¿verdad? Felices los misericordiosos, los que no tienen amargura. ¿Sí? Felices los de corazón puro, porque ellos van a recibir sabiduría de Dios. Felices los pacificadores, porque ellos van a tener reconocimiento, van a tener un buen nombre de los demás. Mira, es un nombre de una mujer de paz. Y finalmente habla de los perseguidos, de la persecución, pero de la persecución real, hermanos, no de ese bullying que te hacen en el trabajo o el vecino de, ay, ese mi aleluyo. No, la persecución real, esa persecución donde, como allá en Medio Oriente, te persiguen y te matan porque traes una Biblia, ¿no? O porque te paraste en algún lugar a predicar el evangelio. Esa es la persecución real. Porque van a recibir recompensas eternas, dice aquí, ¿no? Bienaventurados, porque habla del reino de Dios, dice, porque de ellos es el reino de Dios, los que padecen persecución. Entonces, hermanos, la única forma de tener esa vida plena y feliz que todos queremos, esa vida exitosa, es vivir para Dios. Vivir para Dios haciendo lo que ya leímos en Colosenses, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para desarrollar el carácter de Cristo. Esa es la conclusión, hermanos. Necesitamos ser como Cristo. ¿Sí? Vivir para Dios. Y vivir para Dios significa eso. Ser como Él planeó que fuéramos. Tener el carácter que Él planeó que tuviéramos. El ser iguales a su Hijo en carácter. Somos la imagen de Dios, hermanos, aquí en la tierra. Debemos reflejar eso. Resumiendo, hermanos, es un privilegio estar vivo. Es un privilegio porque es un privilegio vivir para Dios, cumpliendo sus grandes propósitos, ese gran propósito, ese gran plan que Él tiene para la humanidad. Y solo viviendo para Él vamos a alcanzar esa felicidad completa, porque si sigues pensando en lo material, vas a ser infeliz y no vas a tener éxito. Porque una vez que alcances esa meta que te propusiste hoy, te vas a dar cuenta que no era lo que querías, que no era lo que te llenaba. Ve a los ricos, cada vez buscan ser más ricos y su deseo de tener dinero se convirtió en amor al dinero, en codicia. Ve a los que buscan belleza, ve a los que buscan conocimiento humano. Gente que se pasa la vida estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y al final, yo quiero hablar de mi amiga Jacinta, ¿no? Que yo le decía, oye Jacinta, pero pues ya, ¿otra maestría? ¿Otro doctorado? Yo le decía, no, nada más le está subiendo el precio a la mercancía, ¿no? Porque seguía soltera. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué lo estás invirtiendo? Busca vivir para Dios. Este año va a ser muy padre, vamos a estar enfocándonos precisamente en estudiar cualidades de carácter, ¿verdad? Para ser como Cristo. Y los mandamientos de Cristo, porque queremos obedecer, queremos vivir para Dios, entonces necesitamos conocer cómo es Cristo y necesitamos conocer los mandamientos de Cristo. Hermanos,
Es un privilegio que estemos aquí. Vivamos para Cristo. Póngase de pie y vamos a orar. Quiero que estemos en actitud de oración. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Estamos en la presencia del Señor. El Señor está en todas partes y hoy todos los que estamos aquí, la gran mayoría, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. El Señor está aquí. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si el día de hoy tú dices, Hugo, yo no sabía el compromiso que implicaba aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo no sabía que era un pacto con Dios. Yo no sabía que había una parte que yo tenía que hacer. Yo no sabía que tenía que creer y que obedecer. Hoy Dios te da una oportunidad, mi querido amigo, mi querido hermano, de que tú digas, yo quiero que Cristo sea mi Salvador, pero también que sea mi Señor. Quiero que sea mi autoridad y quiero vivir para Él. Quiero vivir para Dios. Entonces, en este momento, si tú estás convencido de ello, si el Señor te habló en esta mañana y dices, sí, yo tengo pecado en mi vida, yo no estoy cerca de Dios, reconcíliate con Dios. Pídele perdón, dile, Señor, perdóname por mis pecados. Ahí en tu corazón dile, Señor, perdóname por mis pecados, porque no he hecho lo que te agrada, no he vivido para ti. Y entonces dile que estás arrepentido y que quieres hacer ahora las cosas bien. Señor, estoy arrepentido y quiero hacer las cosas como tú quieres que las haga. Quiero que me perdones mis pecados y quiero que me des esa vida eterna, esa vida plena, esa vida feliz que tú ofreces en tu palabra. Y pídeselo en el nombre de Jesús, ahí en tu corazón en este momento. Y así como estás con el rostro inclinado, tus ojos cerrados, si se lo acabas de decir al Señor, levanta tu mano, el Señor te ve, los demás están con los ojos cerrados. Gracias a Dios, baja tu mano. Qué hermoso que podamos entender que tenemos un Creador y que tiene un propósito para nuestra vida. Acompáñame a seguir orando. Padre Celestial, qué hermoso eres, Señor. Qué bello eres. De verdad, saber que tú me creaste, que tú nos creaste y que tienes un propósito para nuestras vidas es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque lejos de buscar la filosofía humana, Señor, para entender nuestra razón de ser, tú nos dejaste tu palabra, tú nos dejaste la Escritura, Señor, para que entendamos tus propósitos y para que vivamos conforme a tu guía, Señor, conforme a lo que tú quieres de nosotros y no conforme a lo que nosotros pensamos y queremos. Queremos renunciar a nosotros mismos y queremos vivir para ti, Señor. Gracias por ese privilegio de estar vivos. Ayúdanos a invertir nuestra vida en las cosas que te agradan, buscando tu sabiduría, buscando servir de acuerdo a lo que tú nos mandas y también buscando siempre estar en contacto con tu palabra para adquirir ese conocimiento que necesitamos para cada día. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias.